La niñez es la etapa más vulnerable de las personas. Quienes seamos en nuestra adultez dependerá de la salud física y emocional que mantengamos y desarrollemos en ese tiempo de la vida. Sin embargo, aunque esto es bien sabido, hay quienes se aprovechan. Como bestias al acecho, depredadores logran infiltrarse vestidos de gentileza para destruir tan preciado tesoro. Abuso sexual infantil es toda interacción que tenga un contenido erótico sexual de un adulto hacia un menor de edad. La ley o el Código del Menor 136-03 establece que la diferencia de edad para dicho margen tiene que ser 5 años. Entonces, toda acción que tenga una connotación sexual con personas de esa diferencia de edad, estamos hablando de un abuso sexual. 2 semanas han pasado del lamentable episodio que puso en velo a la comunidad de La Siria en el municipio de Quisqueya, provincia San Pedro de Macorís. Una menor de 13 años fue abusada sexualmente, señalando como responsables a 2 de sus maestros. Una niña de su casa a la escuela, a la iglesia. Y ese señor hasta cristiano, ese señor es cristiano, el papá de la niña, cristiano también. Y el último día que se lleva ese señor, esa muchacha, él dice al papá, fulano, esa niña no está teniendo la clase por aquí, porque la muchacha, la presión tengo a la muchacha en la mano de ese señor, hasta amenazar a la niña, hasta pegar la mano en el cuello a esa niña, todas esas cosas le hace a ellos, en la escuela con una niña así. Yo es un abuso, no sé qué decir. Fernando Peña Eusebio y su primo Roberto Bello Matos son los implicados como responsables del aterrador acto. Los llamados profesores de idiomas y matemáticas respectivamente tomaban turnos para abusar de la menor. Fernando usaba como escenario de sus fechorías el centro estudiantil en las tardes y Roberto, quien se dio a la fuga, lo hacía en las inmediaciones de la iglesia donde se congregaban. A solo unos metros de la casa de la menor, así lo señala el Ministerio Público. En el centro, ahí en la escuela, y en la escuela ellos saben todo lo que está pasando hace muchos meses, y nadie nunca hizo nada cuando la cosa salía a la luz. Mira, todavía yo da gracias a Dios, esa gente no mata a esa niña, y el papá de la niña tengo tanto confianza al profesor, nosotros mismos, al profesor, parece una cosa así hoy en día. ¿Dónde vamos a encontrar los abusadores sexuales? En nuestras familias. De hecho, el 85% de los casos de abuso sexual infantil, el perpetrador o depredador sexual es un miembro de la familia. Es alguien muy cercano a la misma. Y el resto del % pues lo podemos ver en las comunidades y en esas interacciones donde van a abundar los menores. Reiteramos nuestro llamado a las autoridades que se realice una exhaustiva y rigurosa investigación que determine la veracidad de los hechos y establezca las responsabilidades judiciales, caiga quien caiga. La comunidad de La Siria, un pequeño batey rodeado de caña con calles sin asfalto, casas de madera y zinc, ha quedado traumatizada tras el hecho, destruyendo la confianza de la comunidad en el sistema educativo. La casa de la menor permanece cerrada casi todo el tiempo. La menor fue llevada por sus padres a otro lugar por seguridad. Eso ha quedado uno con mucho pensamiento de parte de ese problema que ha pasado con esa situación que ha pasado. Tengo niños en la escuela. O sea que, Tengo una hembra y un varón. por eso se sintió más afligida. Sí, ¿Usted la conoce la menor? sí. ¿Qué tipo de niña es? Es una niña de su casa. Oh, sí, porque es una niña completamente. Tú sabes que hay niñas que tienen más libertad. Ya ni siquiera tiene esa libertad. Ella siempre está en su casa. Sí, es más inocente. Hay otras que tienen 13 años y es como si tuvieran casi 30. Ella es una niña completa, que tiene su ignorancia, tiene su niñez. Tiene su niñez. Y a lo que uno ve. O sea que, y ya al tener confianza con sus profesores de iglesia,
tanto en la iglesia como en la escuela, pues ya es una persona que viene siendo más de confianza que los padres, porque pasan más tiempo con ellos. Con voz entrecortada, nos describe la frustración que han sentido los padres y toda la comunidad. Deprimido, y no solamente los padres, sino todos los que son padres tienen hijos, y todos los que tienen los hijos en la escuela. Sí, los demás que tienen hijos en la escuela tienen ya la preocupación, la mente tormentada, porque ya eso viene siendo una frustración. Ya usted está en su casa o está en el trabajo y no se siente bien, porque no sabe cómo le pueden estar usando su hijo o su hija, porque ya la sexualidad es normal entre varón y hembra, abusan de los varoncitos igual que de las hembras. El Centro Educativo La Siria ya abrió sus puertas al estudiantado y con buena aceptación, según nos explicó la directora interina Rosalía Puente, y bajo una fuerte supervisión del Ministerio Educativo. Tuvimos una buena acogida y un buen apoyo tanto del director distrital de aquí de este centro o de esta comunidad como también de la regional. Todos los maestros que han enviado, en su 96% podría decir, son maestros nuevos, todos son nuevos. Y simplemente quedaron como 2 maestros de la gestión pasada, pero hasta ahora todos los maestros son nuevos. O sea, después del incidente hay maestros nuevos. Todos son maestros nuevos, todos, incluyéndome yo, todos somos nuevos. Y estamos luchando por hacer el mejor trabajo posible, porque sí se logre la calidad educativa que estamos buscando. Pero este no fue el único caso que ha causado ruido en la comunidad de San Pedro. Recientemente surgió la denuncia pública de una mujer que aseguró haber sido abusada por el actual director regional 5 de Educación, Isidro Santana Ramírez, quien fue su maestro en la escuela Sor Leonor Giv del municipio de Consuelo, donde supuestamente el docente la manipulaba para que ella le hiciera sexo oral, entre otras prácticas sexuales en el aula. Yo personalmente lo llamé a ustedes porque yo estaba en mi casa fregando y yo estaba escuchando, y cuando mencionaron ese nombre yo me puse muy nerviosa y me retrocedí a ese momento y pensé en todas las niñas que actualmente están atravesando una situación que no es culpa en sí de las niñas, no es culpa del adolescente, porque uno en ese momento se siente manipulado. El señor Isidro Santana Ramírez. Y me dolía después que iba creciendo, 17 años, 18 años, que yo lo veía ministrando en un altar, cantando sangre que me da la paz, sangre que me glorifica. Pero era un señor que no solamente a mí se lo había hecho, porque él, a otra que era mi compañera en ese momento, también él la enamoraba. La joven expresó que no solo ella fue víctima de Isidro Santana, situación que aún no ha sido aclarada por el maestro. Fuimos en búsqueda de una respuesta sobre tan serio señalamiento, pero no la encontramos. Nos pusimos en contacto con su asistente, Yafreisis Polanco, quien informó darían una rueda de prensa en lo adelante para aclarar todo. Volvimos a contactarle ahora vía telefónica el viernes de esta semana, confirmándonos aún no había postura sobre el asunto. Él no ha dado ninguna declaración acerca de eso. Yo entiendo que oportunamente él lo dará cuando lo considere prudente. Bueno, pues muchas gracias entonces. Tenemos conocimiento de que se han dado y de incluso de hijos de profesores que han violado, hermanos de profesores que han violado, los propios profesores, a profesoras que le han violado hijos también. Entonces, la sociedad dominicana tiene que repensarse. Nosotros tenemos que volver a educar sobre el bien, porque existe el bien y el mal, y la gente sabe lo que está mal y lo que está bien, pero la gente hace lo que está mal. Entonces, no solamente que las cosas estén bien, sino que hay que educar sobre el bien. Y la sociedad dominicana es una sociedad que también es muy violenta, porque los patrones y los ejemplos que nos han vendido son la corrupción, la impunidad, y eso genera violencia. Podemos verlo como el caso de San Pedro de Macorís. Tenemos que ver el caso de que la sociedad dominicana va por mal camino porque los valores, los ejemplos son malos. El Ministerio de Educación tampoco ha emitido ninguna declaración al respecto. Sí, nos dijeron tras de cámaras, es una denuncia poco creíble por la naturaleza de la misma, la cual podría haber surgido para afectar la imagen del funcionario, aunque no descartaron fijar una posición en lo adelante. Es toda una posibilidad, pero
Y si no fuera así, ¿cómo garantizamos la seguridad de nuestros estudiantes de no hacerse la investigación necesaria? La comunidad de San Pedro ha sentido cómo la inseguridad se apodera de sus pensamientos para con el estudiantado. Uno como padre viene a darle una confianza a los profesores, a dar la confianza de que tengan un círculo cerrado con los niños y eso. Y viendo que pasa eso pone a uno en mucho temor. Se está perdiendo la confianza. Anteriormente no había escuchado un caso como ese, ¿no? Un caso muy delicado, que necesitan profundizar más eso, porque ahí tienen que ver a ver si en esa misma línea hay más niñas que son afectadas y eso es lo más importante, aparte del hecho de ahora también. Son temas y casos que pasan en la vida que las autoridades deben de perseguir a las personas responsables de dicho acto y llevarlo a las últimas consecuencias, porque la niñez hay que respetarla. No, que pongan mano dura respecto a eso, porque eso no procede en ninguna parte. Violación de una niña y profesores, mucho menos. Es que eso no procede en ninguna parte. ¿Casos similares a eso? Sí. No, aquí yo no he escuchado eso. ¿No? Bueno, aquí en San Pedro de Macorís eso es primera vez que sucede. Nosotros estamos totalmente sorprendidos con esa situación que está pasando en educación. Según la Dirección de Estadísticas y Análisis del Ministerio Público, en el año 2023 se registraron 1.341 violaciones sexuales y 1.749 sobre seducción a menores. En lo que se refiere a este año, desde enero a septiembre, unas 1.095 denuncias de violaciones fueron recibidas en todo el país y unas 1.671 sobre seducción a menores. Cuando hablamos de una interacción sexual entre adultos, es decir, personas con mayoría de edad, estamos hablando de que existiría un tema de violencia sexual o no. Cuando estamos hablando de un adulto que utiliza cualquier tipo de herramienta coaccionaria, es decir, el uso de fuerza física o psicológica para lograr la interacción sexual, entonces estamos hablando de violencia sexual. Las 5 zonas con mayor porcentaje de denuncias por violaciones respectivamente son Santo Domingo Este, 209, San Cristóbal, 116, Santo Domingo Oeste, 107, Monte Plata, 103, Punta Cana, 74, y seducción a menores en el año 2023 son Higüey, 153, Santo Domingo Oeste, 116, Santiago, 128, San Pedro, 113, Santo Domingo Este, 509. En cuanto al 2024, Santo Domingo Oeste lidera con 143 denuncias sobre violaciones, seguido Santo Domingo Este con 128, Monseñor Noel 115, Monte Plata 83 y Distrito Nacional con 80. En cuanto a la seducción hacia menores, la misma es encabezada por Santo Domingo Este, con 456 denuncias, San Cristóbal 269, Santiago 217, Higüey 97, San Pedro 84. En cuanto a las estadísticas que maneja el Ministerio de Educación, en el mes de julio, estos dieron a conocer desde su portal la información sobre la desvinculación y suspensión de 30 docentes por acoso sexual en el año escolar 2023-2024, aunque según el ministro Ángel Hernández, se añadieron 2 casos más. Un menor víctima de abuso sexual infantil va a desarrollar un trastorno que se llama trastorno de estrés postrauma. Y evidentemente es algo que va a resquebrajar la identidad del menor, va a lacerar profundamente su sentido de identidad, puede desarrollar depresión, va a desarrollar depresión y un sinnúmero de otros trastornos que van a ser manifestables en su vida adulto. De hecho, hay trastornos de la personalidad, como por ejemplo el trastorno límite de personalidad, donde se ha asociado, no podemos decir que es causal, pero las investigaciones muestran una alta incidencia de personas con este tipo de trastorno que fueron abusadas sexualmente en su infancia. Y por supuesto que el manejo de los trastornos pueden ser superables en los casos de abuso sexual infantil. Ahora bien, la recuperación del menor
va a depender mucho de los elementos asociados a la fase abusiva. Porque cuando la educación del Carol Morgan, para mencionar uno, debería ser la misma educación del muchacho de Capotillo. ¿Por qué esa diferencia? Es una violación a la Constitución. ¿Por qué no decimos que la educación es igual para todos y es un derecho humano? Entonces, ¿por qué tiene eso? La desigualdad está condenada en la Constitución, y la desigualdad en la educación no puede haber desigualdad. Pueden haber universidades privadas, pero la educación inicial corresponde al Estado y tiene que tener un solo patrón, porque aquellos se educan bien y porque estos tienen que educarse más. Entonces yo creo que la sociedad también tenemos que repensar, y el gobierno también tiene que repensar, porque los pobres en este país no tienen dolientes. ¿Cómo puede garantizarse la protección a nuestros niños y niñas si desde donde debe proceder el orden y la seguridad todo es incierto? Se cubren entre sí, tal como pasó en el centro educativo La Siria. Hay profesores honestos, brillantes, muchísimos, miles y miles y miles y miles dentro de la ADP. Pero uno que haga algo, todos nos podemos pagar. Pero entonces, tenemos que hacer una profilaxis. Sí, hay cosas que no se publican. La ADP va a tener que revisarse, porque no fue la ADP, fue ese profesor que lo hizo, pero es miembro de la ADP. Entonces, hay que hacer una evaluación para introducir maestros a las aulas. Nosotros llevamos a los niños a las escuelas, a los colegios. Entre comillas, es un lugar que lo llevamos porque van a estar seguros, porque le van a brindar un futuro mejor a nuestros niños, a nuestras niñas. Aquí hay que hacer un levantamiento completo, porque no solamente en esos lugares que han salido públicos, aquí tienen que haber muchos niños amenazados de que no pueden hablar. Y hay muchas personas que saben lo que está ocurriendo, porque a un niño tú le notas en la cara cuando tiene un problema. Entonces hay que tomar la carta en el asunto. Toda esta situación nos lleva a cuestionar el desenvolvimiento de las autoridades. ¿Qué está haciendo la policía para dar con el paradero de una persona que lleva sobre sus lomos el peso de haber destruido la inocencia de un niño? Más aún, cuando desconocemos si pudiesen existir otros casos como estos. ¿Piensa que podría haber más casos de violación en el sistema educativo que pudieran estar ocultos? Bueno, yo no te puedo decir ni que sí ni que no, porque realmente no puedo decirte lo que no sé, pero sí, lo que sí te puedo decir que es preocupante, estamos consternados y queremos que se le aplique todo el peso de la ley a aquellos que hayan cometido esta violación. La pedofilia es una parafilia donde la persona siente un interés romántico sexual hacia alguien menor de edad. No es un enfermo mental, no es un maniático, no es un enajenado, es un delincuente, porque la pedofilia además es un delito donde una persona elige, dirige y utiliza a un menor para su gratificación sexual. Al parecer, la situación se le está saliendo de las manos al Ministerio de Educación. Un nuevo caso despertó la atención pública. En la Escuela Básica Profesor Juan Bosch Gaviño se ha señalado al docente Wander Santana de enviar imágenes inapropiadas a una menor de 12 años. Por el caso fue impuesto presentación periódica, garantía económica de 200,000 pesos y charla conductual. Esta fue la medida que le conocieron. De nuestro país vamos a tener una alta incidencia de pedofilia. ¿Por qué? Porque en nuestras comunidades se normaliza la interacción supuestamente relacional o conyugal entre un adulto y un menor. De hecho, vemos mucho el que si es un adulto con una niña de 10 años, 12 años, entonces nos alarmamos y le queremos matar y hacemos inclusive turbas para lincharlo. Sin embargo, este mismo adulto, vamos a poner de 30 años, con una chica de 15 o de 16, entonces no, ella tenía una relación amorosa. El escenario se complica cada vez más. 3 denuncias en menos de un mes. La sociedad dominicana ha sido testigo de este desfile de abusadores y otros casos desgarradores que siempre permanecerán en nuestra memoria, obligándonos a cuestionar la seguridad de nuestros hijos dentro del sistema educativo.